Buenas noches. Esto es Estadística Inferencial, sesión 17. Perdón. Esto es Estadística General, sesión 17. En la clase de hoy vamos a entrar a la medida de posición. Medidas de posición. Ya esta clase va para el segundo parcial. Percentiles, cuartiles y deciles. Medida de posición. Cuartiles, percentiles y deciles. Tema 4. Unidad 4. Tema medidas de posición. Entonces, viendo la medida de posición, voy a explicar esto para que no se confundan. Esta no es la práctica. La práctica válida yo se la acabo de enviar a Telegram. Estos son ejemplos que yo le doy de cómo se hace, para que usted vaya a la práctica y lo haga usted, ¿de acuerdo? Porque después vienen y me dicen, ay, pero que la práctica no está igual lo que usted explicó en el video a la práctica, no es lo mismo, son otros números. Aquí le explico y allí usted ejecuta lo que aprende. Así lo vamos a hacer ahora. Entonces voy a iniciar con algo que se llaman los deciles, medida de posición. Existen los deciles, los cuartiles y los percentiles. ¿Qué es un decil? Un decil, mírelo ahí claro, decil. Decil significa usted dividir un salami, una pierna de salami, en 10 partes iguales. Cuando usted agarra un salami, lo picotea, lo corta en 10 partes iguales, eso se llama decil. Digo un salami, puede ser un pan, puede ser cualquier otra cosa, que usted la divide en 10 partes iguales. Tocamos igualito todito. En 10 partes cuando lo divide se llama decil. Aquí me dicen, me dan estos datos que están aquí, 18, 21, 23, 25, 27, 30, 32, 35, 38, 40, 43, 45. ¿Cuántos datos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 datos. A mí me dan esos 12 datos para que yo busque el decil 4. Yo divido algo en 10 partes iguales y me están buscando que busque el decil 4. Decil 4 significa equivalente al 40%. El 40% de lo que dividí. ¿Dónde cae el 40%? Eso es decil 4, 40%. 4 por 10, 40. Entonces, la fórmula de buscar el decil, escríbala, porque está en su segundo parcial. Decil para datos no agrupados, escriba. Decil para datos no agrupados. Entonces, la fórmula de la posición, déjeme escribírselo aquí para que no se le pase. La posición se busca con esta fórmula. Posición es igual de K es igual K multiplicado por N más 1 y dividido entre 10. K por N más 1 y dividido entre 10. Si yo voy a resolver esa fórmula, ¿qué decil yo estoy buscando? Déjame ver si abrí los micrófonos. 4. Ah, sí. Yo estoy buscando el decil 4. Entonces, esa K de la fórmula vale 4, ¿cierto? La K vale 4 porque estoy buscando el decil 4. Esa K vale 4. Entonces digo, de 4 es igual, hay otra K aquí. ¿Esa K vale cuánto? 4. 4, maestro. N es el tamaño de muestra. ¿Cuántos numeritos son que hay arriba? 12. ¿Cuánto? 12. 12 números. Entonces, N vale 12. Ya yo tengo la fórmula lista. Solo tengo que resolver. Primero en matemáticas se resuelve un paréntesis. ¿Qué dice el paréntesis? ¿Cuánto da el paréntesis? 13. 13. Ese 13 que le dio el paréntesis lo multiplica por el de afuera, ¿qué es cuánto? 4. Y 13 por 4, ¿cuánto da? 52. Y lo divide entre 10.
y lo divide entre 10, ¿cuánto da? 5.2. ¿Usted cree que usted entiende ahí de dónde salió ese 5.2? ¿Entendió, profesor? Claro, maestro. Más. Yo, Hay que- yo entendí, maestro, pero una pregunta, ¿la K siempre va a valer 4 o es en algunos casos? La K vale lo que tú estás buscando. Aquí te dijeron en el punto A que busque el decil 4. Entonces la K Ok. vale 4. Si yo te digo, búscame el decil 9, la Ok, K vale K va a 9. valer 9 entonces. Sí, tú escribes ahí que Ya K, entiendo. eso vale K. La N, escribe, Maestro, ¿no escuché lo que usted dijo? la K vale el valor que estás buscando en el Ok, ejercicio. ahora sí. El valor que el profesor indique que busque. Sí, el que yo indique que busque, eso es K. La N es cuántos datos son. N, tamaño de muestra. ¿Cuántos datos son? En este caso, dice un amigo que son 12 datos. Este dato. 12 hay ahí. Ya tengo los números. Simplemente al 12 le sumo 1, que da 13. Lo multiplico por 4. Este 13 lo multiplico por 4 y luego lo divido entre 10. O si quiero, el 13 lo divido entre 10 y después lo multiplico por 4 y es lo mismo todo. Lo que es que tiene que resolver paréntesis primero. ¿De acuerdo? Sí. Resuélvalo. Eso da 5.2. ¿Qué yo encontré? La posición. Yo encontré la posición, no el decir. Ese no es el resultado. Ahora, para yo buscar el resultado, yo vengo y lo hago así. Yo digo, decir 4 es igual. Profe, borre todo eso y vamos a hacerlo de cero. La posición 5, ¿quién la ocupa? 27, profe. La posición 5 la ocupa el 27, dice la joven, que está en lo correcto. Esa es la posición 5. Vamos a ponerle un 5 ahí. La posición 5. Ese 27, usted viene y lo pone aquí, lo agrega ahí. 27 más. Permiso, maestro, ¿usted puede quitar esa cosita de ahí? ¿Cuál? Ah, ya, yo lo quité yo ya. Que no veía de este lado. Ok. El 27 más el 27, porque la posición 5 es el 27. Usted tiene que saber cuánto le sobró. Ya usted ocupó el 5. ¿Qué le sobró de este lado? De la posición. 2. Punto 2. ¿Qué le sobró? Punto 2. Punto. Punto 2. Punto 2. Ese punto 2 usted lo va a multiplicar por la diferencia de esos dos números, del 27 y el que sigue. ¿Cuál es la diferencia de esos dos? 3. 3. Entonces usted va a multiplicar ese 0.2 por 3 y se lo va a sumar al 27. ¿Cuánto da? 6. 0.6. 27.6. 0.6. Y si al 27 usted le suma 0.6, ¿cuánto da? 27.6. Y ese es el resultado. Vaya a ver que usted no entendió de eso, para explicarle de nuevo. Todos se hacen igual. Si se aprendió uno, se aprende lo demás. Explico de nuevo. Lo primero que hago, me dicen que busque el decil 4. K vale 4. Digo, de K, que es de 4, es igual. Digo, D4 es igual a 4, que es K, multiplicado por 12, porque son 12 datos, más 1 entre 10. Eso es la fórmula. 12 más 1 da 13, por 4, 52, entre 10, 5.2. De ese 5.2, yo agarro el número entero, que es el 5, el número entero, el 5, y busco qué número está en la posición 5. Posición 1, posición 2, posición 3, posición 4 y posición 5. En la posición 5 yo encontré un 27. Entonces yo escribo, eso es igual a 27 más
¿Cuánto sobró? Sobró 0.2. Ese 0.2 lo multiplico por la diferencia del 27 y el que le sigue. La diferencia entre 27 y 30, ¿cuánto es? 3. Entonces multiplico ese 0.2 que sobró por 3, que da 0.6. Y por último sumo el 27 más 0.6, ya me da 27.6. Ahí está resuelto el ejercicio. Si no entendió, pregunte. ¿Entendió? Profe, la fórmula todo el tiempo va a ser la misma, no varía. La fórmula, Todo el tiempo es la misma, no varía. la misma fórmula. Y el que sabe hacer uno, sabe hacer lo otro. Lo Ok. que va más adelante. Vamos a decirle, búsqueme el decil. ¿Qué decil yo estoy buscando ahora? Búsqueme el decil 7 aquí. Decil 7, ¿cómo se hace? Vamos a ver. Primero agarro la fórmula. Primero, ajá, pongo la fórmula ahí Pongo y la ya fórmula. vamos a sustituir. ¿Cuánto vale K? 7. 7. ¿Cuánto vale K de nuevo? 7. 7. ¿Cuántos datos son? 12. 12 datos. Resolvemos arriba. ¿Cuánto da la posición? 13 por 7. Entre 10. 13. Profe, da 91. 9.1. 91. Entre 10. 9.1, maestro. 9-1. Esa es la posición. Ahora vamos a ver este asunto. ¿Qué número está en la posición 9? ¿Qué me dice aquí en los datos? 38. 38, maestro. En la posición 9 hay un 38. Posición 9, 38. Yo digo, eso es igual a 38 más. ¿Cuánto sobró? 0.1. Entonces sobró 0.1 que tengo que multiplicarlo por cuánto? Por el número, la diferencia del 38 el que le sigue. ¿Cuánto es la 40. diferencia de esos dos números? Por 2. 2. La diferencia de esos dos es un 2, ¿verdad? Entonces multiplico el 0.1 por 2 para ponerlo aquí. ¿Cuánto da? 0.2. 0. Y si yo lo sumo, ¿cuánto es el resultado final? 38.2. Entonces ya ahí está resuelto. 38 puntos. Este es su segundo parcial. Así que vaya con este asunto, sí. Esto va para su segundo parcial. Ah, yo creo que era ese y él va a decir, profe, pues ya no lo pongo. ¿Entendió o no entendió? Sí. Sí, profe. Ustedes dicen que sí para salir de mí, ¿eh? No, profe, entendí. No, yo lo entendí. Ok. Hay que hacer No, decir. no, profe, así no, así no. Pongo varios decir, profe, para entenderlo mejor. Ok. Vamos para los cuartiles ahora. Vamos a aplicar los cuartiles ahora. Ya pusimos deciles. En deciles yo le puse una práctica en Telegram que es para que usted la haga. Una práctica le puse que usted la haga. Y usted sabe los resultados. Vamos a ver. Entonces, mire, el cuartil. Si usted se fija, la fórmula del cuartil y del decil es la misma. Simplemente que el cuartil es dividir una pierna de salami en 4 partes iguales. Repito, el cuartil es dividir una pierna de salami en 4 partes iguales. El decil era dividir entre 10. El cuartil es dividir entre 4. Nombre lo dice, cuartil, 4. Entonces, la misma fórmula de la posición, en vez de DK, ahora es QK. QK es igual K por N más 1 entre 4. Ahí está. Se hace igual. ¿Cuánto vale K en la fórmula? En este ejercicio que estamos haciendo. 1, maestro. 1, maestro.
La otra K vale 1 también. La Uno. N vale 12. 12. 12. Si usted resuelve la posición, ¿cuánto da? 13, 13, maestro. ¿Dividido entre qué? 3.25. 3.25. 3.25. Muy bien. Esa es la posición 3.25. ¿Dónde están estos datos? ¿Qué datos se encuentra en la posición número 3? El 23, maestro. 23. 23. 23. Esa es la posición número 3, ¿verdad? Entonces, es igual a 23 más. ¿Cuánto sobró? 25. Punto 0.25. 0 o punto 25. Punto 25. Sobró eso. 0.25. Por la diferencia del 23 y el 25, que es el que sigue, que ¿cuánto es la diferencia de esos dos? 2. La diferencia es 0.5. 2. La diferencia de estos dos es un 2. Dos. Entonces, 2 por 0.25, ¿cuánto da? 0.5. 0.5. Y si usted suma eso, ¿cuánto le da el resultado final? 23.5. 23.25. 23.5. 23.5. Ese es su resultado. Ya eso está listo ahí. Pregunta. No. Usted ve que es lo mismo que el decir, simplemente que divide entre 4, pero es lo mismo. Sí. Búsqueme el cuartil 3 ahora. Vamos a ver. Partir 3. Vamos a ver. Sí, sí. 12K es igual a 3. 3, 12 más 1 dividido entre 4. Ajá, muy bien. Siga. Va bien. 3 entre 4, 9.75. Ok. Muy bien, muy bien. Puedo borrar ahí, ¿verdad? Posición 38. Yo siempre digo que el segundo parcial para mí es más fácil que el primero. Entonces 38 menos 40 por 0.75 La más posición le dio, me dijo usted, 39.5. la posición dio 39.5. Ajá, 9.75, el número 9, el 38, ¿verdad? Y la Ajá. diferencia es 2 con el que sigue. Entonces ya eso yo lo puedo resolver aquí. Yo digo, en rojo, 38 más 2 por ese punto 75 que hay ahí que me sobró, ¿verdad? Eso me sobró. Entonces eso da 1.5, ¿verdad? Sí. Y si lo sumo los dos, me da 39.5 y ese es el resultado final. Sí, correcto. ¿Hay preguntas del cuartil? No. Ahí está el cuartil. Posición 9, el 38. El punto 75 que me sobra lo multiplico por 2, que es la diferencia del 38 y el que le sigue con 40. La diferencia es 2. Entonces da 1,5 más 38 da 39,5. Resuelto. Entonces, si ya comprendieron el cuartil, vamos a trabajar ahora el percentil. Percentil es... El percentil es lo mismo, simplemente que divide entre 100. Percentil se divide entre 100 partes iguales. Eso es percentil para datos no agrupados. Estamos trabajando con datos no agrupados. Donde usted escribió cuartil, póngale datos no agrupados.
El percentil es la misma fórmula. PK es igual K por N más 1 entre 100. Solo divide entre 100. Si vamos a resolver esa fórmula, sustituyendo, ¿qué percentil me pidieron aquí? 60. Entonces, K vale un 60. Profe, con permiso, está escribiendo algo. ¿Qué fue? Usted dijo el percentil se divide entre 100, algo así, ¿cómo es? La Bien. fórmula, mírela ahí donde está en amarillo. Ok. Ahí está la fórmula. Escriba percentil para datos no agrupados y escriba la posición, mírela ahí, cómo se busca. En este caso me pidieron aquí el percentil 60, dice aquí en la E, percentil 60. Entonces esa K vale 60. Yo digo 60 aquí, 12 aquí. ¿Y cuánto me da la posición? 32, 7.8. 7.8. ¿Eh? 7.8. Espérese. 13 por 60 entre 100. 13 da, maestro. Por 60 entre 100. Da 7.8, dijo la joven. 9.80. 7.8. Posición. Entonces, ¿qué dato está en la posición número 7 aquí en los datos? 32. 32. Más el punto 8 que le sobra, multiplicado por el 32 y el que le sigue. ¿Qué le sigue al 32? 35. Entonces, la diferencia de 32 y 35, ¿cuánto es? 3. Y 0.8 por 3 da 2.4, ¿cierto? Sí. Y si usted 40.4. 32 más 2.4, ¿cuánto da? 40.4. No, no da 40. No. 34.4, maestro. 32. 32 más 2.4 da 30. 34.4. 34.4 más. 34.4. Entonces ahí está resuelto. 34.4. Ahí está resuelto. ¿De dónde sacamos el 32? La posición dio 7.8. Manera explicativa, el dato número 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, era el 32. La 32 más, la diferencia de estos dos, la diferencia es 3. La diferencia de esos dos datos es 3, del 32 y el 35, y lo multiplico por el 0.8 que me sobró. Ahí me dio el 2.4. ¿De acuerdo? Maestro, póngala para yo tomar una foto a la última, por favor. Exacto. Ok. Ya, maestro, ya. Gracias. Ya. Ahora aquí dice que busque el percentil 55. Vamos a ver, percentil 55 busque. A ver si lo sabe buscar. 55 es igual a 55, 12 más 1 entre 5. Posición 7.15, pro. 7.15 le dio. Ujú. ¿Quién está en la 7? El 32. Cierto. Más, ¿cuál le sigue? El 35 viene siendo 3 por 0.15 da 0.45. Creo que... Vaya a ver. 32.45. ¿Alguien le dio diferente? Ya yo creo que eso se entendió bien ahí, ¿verdad?
Sí. Digo yo. Si tiene duda, pregunte. Está fácil. 32-45. Aquí dice el percentil 90 ya para terminar. 90. Para terminar de que usted se sabe eso. Entonces ya usted puede empezar a hacer la práctica 4.1, que es práctica 4.1, ya puede empezar a hacerlo. Es esta. Los números de la práctica son otros, pero se hace igual, pero son diferentes los números. Entonces, percentil 90, 90 por 3 entre 100. ¿Cuánto da la posición? 11.7. 11.7. Y si da 11.7, ¿qué valor se encuentra en la posición 11? 40. 40 más la diferencia del cuartil y el que sigue. Tres. Maestro, que los números no se ven casi. No, mi amor, Casi porque que no se ven. ¿dónde no se ven? O sea, los 12 números. No, yo no lo veo, pero está bien, sígala haciendo así. Es que tú debes 43, tenerlo copiado en tu cuaderno. Tú debes ir copiando. Tú debes copiar o tirar un capture. 2.1. Ya. Entre después que va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. El 11, el 43. Y el que le sigue, el 45, la diferencia es 2. Con el que le sigue. Serían 2. 43 más 2 por lo que sobra. 43 por 2. Ahí está resuelto. Mira 44.4. 3, 5, 2. Vaya a ver si le dio así. 0.7 por Lo que- 1.14 más 43. 1.4 más 43, 44.4. Ok, así me dio a mí, 44.4. Listo, esto está fácil. Eso, dígame. ¿Tiene duda de los percentiles? Bájese a ver el video para que aprenda. Bien No, bajado. la duda la vamos Hay que verlo. a práctica. Sí, el que no entendió lo que tiene que ver el video varias veces. Eso está facilísimo. Entonces, vamos a ver los percentiles ahora, que vienen los difíciles, que son para datos para datos agrupados. Que viene siendo la mediana de datos agrupados que le salió en el examen. Aquí yo lo pongo así, y lo que sube, punto 7, se multiplica por la diferencia de esos dos. Pero si usted quiere, lo hace más directo y lo hace más rápido. Por tanto, que usted sepa lo que tiene que hacer. Aquí yo tengo percentiles ahora, pero para datos agrupados. ¿Qué pasa? Que en el examen parcial, Pero tú lo estás usando. Ella se descarga, que está para. en el examen parcial, a usted le van a dar una tabla de frecuencia como esta, de 2 columnas en negro. Y esa tabla de frecuencia, usted le va a agregar otra columna que se llama FA menos. Ahí donde dice FA menos es que se buscan los cuartiles, percentiles y deciles agrupados. Escriba percentiles, deciles y cuartiles para datos agrupados. Todo eso se busca en la columna FA menos. Profe, excusa, me repita, se buscan los percentiles. Cuartiles y deciles en FA menos. En FA menos se busca. O sea que si a usted le dan una columna, una tabla de frecuencia, usted tiene que agregar esa columna que se llama FA menos. FA menos, si no se acuerda, es acumular de arriba hacia abajo. El 2 lo paso igual, si a 2 le sumo 5, 7, si a 7 le sumo 7, 14 y así, acumular. Entonces voy a explicar uno. Aquí dice que busque
el decil 3. Aquí dice que busque el decil 3, pero agrupado. Entonces la fórmula varía un poquito. Usted ve que no tiene el más 1. Ahorita decía K por N más 1. Entonces ahora es K por N nada más. El más 1 desapareció. Esta es la fórmula para datos agrupados, escriba. Decil para datos agrupados. La posición, vamos a escribírselo aquí para que no se lo olvide. La posición se busca con esta fórmula. DK es igual a N por K entre 10. Si quiere dice N por K, o si quiere, para que no se confunda, dice K por N. Como ahorita estamos diciendo K por N más 1, si usted quiere lo pone así, como no se confunda. El asunto es que tiene que multiplicar esos dos números. N por K o K por N, como usted quiera. ¿Cuánto vale K en esa fórmula? ¿Qué me dice? 3. K vale 3 porque estoy buscando el decil 3. Muy bien. K vale 3. Aquí está K de nuevo. Pongo un 3. ¿Y N? ¿Cuánto vale N? En la tabla Bueno. de 50. Recuerden 50. que N es siempre el 50, total. maestro. El total es 50. Eso vale N. 50. ¿Y cuánto da la posición ahí? 3 por 50 entre 10. ¿Qué da? 15. 15. Da 15. Si yo tengo 15 la posición recuerde que se busca en FA menos. ¿Qué número le sigue al 15 en FA menos? ¿Qué número le sigue al 15? Tenemos un 2. ¿El 2 va después del 15? No. ¿El 7 va después del 15? No. No. ¿El 14 va después No. del 15? No. ¿El 23 va después No. del No. 15? Sí. No. Sí. Sí. El 23 es el número que yo busco. Después del 15 va el 23. Entonces, con esos datos que yo tengo ahí, de esa línea que conseguí, es que yo voy a buscar el decil. La fórmula del decil está aquí, fácil. El decil primero dice el límite inferior. Usted sabe que el límite inferior es el primer numerito, que en este caso es un 1700, ¿verdad? Límite inferior, 1700. Vamos a ponerle la formulita aquí. Mírelo aquí. Aquí está resuelto. Límite inferior, 1700, míralo ahí. La posición me dio ¿cuánto? 15. Mírela ahí. El FA menos anterior a la raya que yo seleccioné, ¿qué hay? Un 14, mírelo ahí. 14, el FA menos. Que lo vea mejor, mire, FA menos anterior a la raya es un 14. Y el FI, frecuencia absoluta, es un 9. Ya con esos datos, 14, aquí un 9. Y yo simplemente lo que hago es que busco el intervalo de clase para multiplicar. Si usted al 1700 le resta el de arriba, que es 1600, le queda 100. 1700 menos 1600 son 100. El intervalo de clase es 100. ¿Cómo resuelvo eso? Fácil. Usted primero escribe 1700 más y resuelve esto que está aquí. 15 menos 14 da 1, por 100 da 100, entre 9, ¿cuánto da 100 entre 9? 11.11. Ahí está resuelto todo. Pregunte ahora. Pregunte qué no entendió de eso. Ahí está completo. ¿Qué no entendió de eso?
Lo primero que se busca es la posición con la fórmula que me dieron. K por N entre 10 o N por K entre 10. La posición me dio 15. Busco qué número en FA menos le sigue al 15. El número que le sigue al 15 es el 23. Ahí sombreo entero esa raya. Límite inferior, el primer número, 1700. Más la posición, mire la fórmula, cópiala, la que está en amarillo aquí abajo. Esa es la fórmula para datos agrupados, del decil para datos agrupados. Posición, la posición me dio 15, mírenlo ahí. FA menos anterior, el FA menos anterior en la tabla es el 14, mírenlo ahí. Luego dividido entre FI, FI el 9. Y por último multiplicado por el intervalo de clase que es de 100 en 100 que va en esa clase. Ahí, el 1700, el límite, siempre lo paso igual. 1700 más y resuelvo esta parte que está aquí. 15 menos 14 da 1 entre 9 y por 100 o 1 por 100 entre 9, como usted quiera, le da lo mismo. Lo suma y encontró el valor. Si tiene preguntas, hágala. Si no tiene, voy a concluir el video explicando esto que está hecho. Tenemos aquí el cuartil 2. El cuartil es lo mismo, la misma posición. N por K, pero entre 4. N son 50 por K, que estoy buscando el cuartil 2, por 2, y entre 4 porque un cuartil. 50 por 2 es 100, entre 4, 25. Voy al FA menos. ¿Qué número le sigue al 25? El 35. Al 25 le sigue ese 35. Aquí. Entonces el cuartil está aquí. Límite inferior, 1800. FA, posición, 25. FA menos anterior, 23. FI, 12 y multiplicado por 100. Ahí están los datos como si fuera la mediana, mírenlo aquí. Y ahí está resuelto. El 1800 lo paso igual, más, y resuelvo 25 menos 23 me da 2. 2 por 100 me da 200, entre 12 me da 16.66. Y si sumo 1800 más 16.66 me da 1816.66. Ahí está resuelto. Por último, aquí explica el percentil 80. El percentil es lo mismo que el cuartil y el decil, pero divide entre 100, la misma fórmula, simplemente dividido entre 100. N son 50 por 80, que es K, es lo que estoy buscando, y entre 100, eso da 4000 entre 100, da 40 la posición. Yo voy aquí a la tabla y digo, ¿qué número le sigue al 40? El 43. El 43 le sigue al 40. Ahí está el 43. Entonces, límite inferior, 1900. Posición, 40. FA menos anterior, 35. FI, 8. Intervalo de 100 en 100. Resuelvo la fórmula. Digo a 40, el 1900 lo paso igual. 1900 más el 40, le resto 35, me da 5. 5 por 100 da 500. Y 500 entre 8 me da 62.5. Y si yo sumo 1900 más 62.5 me da 1962.5. Y ahí se acabó todo. Esa es la práctica, es el ejemplo de la práctica 4.1. La práctica yo la envié para que usted practique esto que yo le enseñé aquí en este video. Entonces, si tiene pregunta, la hace. Si no, vamos a salir para entrar a